Hola a todos. Hace tiempo que no grabo vídeos porque sinceramente con lo que está pasando en España, es decir, nada, no hay mucho que decir salvo cábalas y pues las cuentas de la vieja. No me interesa, nada, absolutamente. Entre otras cosas porque yo pienso que lo que debería haber en España es una verdadera democracia y no la tenemos. Que esto ya lo he explicado por escrito, y dicho y por escrito, ¿no? en otros artículos y vídeos. Entonces no voy a hablar de las cámaras que se producen a diario, ¿no? Los comentaristas políticos, los pobres, no saben qué hacer ya para justificar su trabajo. Solo voy a hablar de algo que me llama la atención porque la gente, la inmensa mayoría de la gente da por sentado que son válidas las expresiones que utilizan los políticos, los periodistas, en fin, la gente que sale en público hablando, ¿no? Y no todas las expresiones son válidas. Por ejemplo, esta que voy a decir hoy, la de un gobierno de progreso que utiliza Pedro No Sánchez, pues gobierno de progreso, ¿no? Él piensa que el PSOE es un partido de progreso y que Unidos Podemos pues podrían hacer un gobierno de progreso. Entonces me he puesto a pensar qué es realmente el progreso, ¿no? Y creo que el progreso es desde que se tiene documentación histórica, historiográfica. El progreso viene definido, he estado pensando mucho en que si realmente se avanza hacia algún sitio nos movemos en círculos. Y si realmente nos moviéramos hacia adelante, hacia un delante virtual, histórico, futurible, pues sería hacia la liberación de todas nuestras ataduras emocionales, psicológicas y por supuesto, sociales. Es decir, desde la prehistoria, el progreso, si es que ha habido alguno, ha sido liberarse de jefaturas absolutistas, mandos absolutos y miedos y terrores. Eso sí es progreso. Es decir, se debía, el que formaba parte de una tribu, esto según Desmond Morris y otros, Teilhard de Chardin y un montón de antropólogos, pues el que formaba parte de una tribu tenía obediencia debida al jefe, es decir, ni siquiera se planteaba la posibilidad de desobedecer, ¿no? Nunca, ¿no? Porque eran todo una sola pieza. La tribu y el jefe eran un todo. Se movían todos hacia un sitio, todos hacia acá, ¿no? De hecho, hoy día hay tribus que viven en zonas del planeta un poco aisladas, donde no hay conciencia de individuo. Esto se ha ido moviendo, ¿no? En Egipto, por ejemplo, la sumisión al faraón, una deidad, un hombre hecho Dios por otros hombres, pues era incontestable, ¿no? Incontestable. Y desde luego la corte del faraón y toda la gente que lo rodeaba, pues era gente que estaba en un plano superior a todos los demás de la población en la que se desarrollaba la vida en aquella época. Entonces se enterraban al faraón con los esclavos. Y después, mucho después, seguían ocurriendo cosas similares. En la Edad Media, voy a pasar de la antigüedad, ¿no? En la Edad Media había sumisión al señor feudal, absoluta, no hablemos del derecho de pernada, sino muchas otras cosas. Y así hasta hoy, ¿no? En el siglo XVIII, quizás, con el movimiento enciclopedista, pues parecía que se liberaba de alguna forma el individuo del pie de la iglesia que había estado pisando, estoy hablando de Occidente, ¿no? Hasta esas fechas más o menos. Se inició pues los movimientos, aparte del Sturm und Drang, que es un movimiento más bien artístico-literario, se inició pues el enciclopedismo, ¿no? Voltaire y toda esta gente, que son gente cuyo máximo éxito, diría, es liberar al individuo del todo social en el que está envuelto y toda la opresión, las costumbres, etcétera, etcétera, incluida la de la religión. Entonces, afortunadamente, llegamos hasta el siglo XX, en donde, al finales del XIX, Freud ya empieza a liberar al individuo de otros asuntos, aunque por otra parte también lo condena.
Pero luego, afortunadamente, con otros psicólogos como Eric Fromm y toda esta gente, pues aparece el perdón y la liberación del individuo. En fin, no me quiero enrollar más porque, entre otras cosas, yo soy un maestro de pueblo que no entiendo de nada y hablo de oído, ¿no? Pero sí es cierto que si se ha progresado hacia algún sitio es hacia no tener que rendir cuentas hacia poderes fácticos. Es decir, el verdadero progreso consiste en que emerja el individuo de todos sus temores y de todos sus débitos con fuerzas, con poderes fácticos establecidos o no. Es decir, ahora mismo probablemente el sistema político menos progresista que haya, el menos progresista, si atendemos a esta tesis que estoy exponiendo, es el comunismo, claramente. ¿Por qué? Pues el comunismo es un sistema totalitario en el que el Estado lo es todo y vigila cada movimiento de la vida y hacienda del pobre individuo que no puede ser tal, sino que forma parte de un todo que está al servicio en principio, de la revolución. Es muy gracioso, una revolución estática. O sea, es la antirrevolución, el comunismo. El comunismo es un espanto, ¿no? No deja florecer al individuo de ninguna manera. Nada más que observar la música rusa, que ha sido extraordinaria, y la literatura, hasta que llegó el comunismo, ¿no? A partir de ahí, desaparecida en combate, salvo casos excepcionales. Y la literatura igual, y en fin, y así todo, ¿no? ¿Qué movimiento artístico hay en Cuba, Dios mío? Sí, es verdad que han salido grandes músicos, porque tienen madera de músicos, y además han estado muy en contacto con la escuela Tchaikovsky de Moscú, porque eran comunistas, ¿no? Como ellos, pero ¿qué verdadero movimiento artístico hay? Si el arte está donde hay individuos, no puede estar donde hay totalitarismo. No lo hay, y si lo hay, es al servicio del Estado. En definitiva, un paso más suave del comunismo es la socialdemocracia, en la que estamos inmersos en España. La socialdemocracia, ¿no? No hay partidos que no sean socialdemócratas, salvo Podemos, que es comunista. El PP es socialdemócrata, ha continuado las leyes fundamentales de Zapatero de los socialistas, idénticas, sin mover un pelo. Está el Partido Socialista, que es exactamente igual que el PP, pero sin interés de ningún género y sin liderazgo de ningún tipo, porque nadie puede considerar a Pedro Sánchez líder de nada. No es líder, sería el anti-líder, o el líder por negación. Y bueno, pues, ¿qué decir de Albert Rivera? Un oportunista, veleta, cambiante, sin ideología de ningún género, que ahora nos viene con el cuento que quiere salvar el Estado español, ahora está pactando con lo del PNV, en fin. Un partido antinacionalista como fue Ciudadanos, su origen fue ese, y ahora pues está haciendo manitas con el PNV esperando que llegue el 25 de septiembre. Pero no es mi intención hablar de eso, lo que quiero decir es lo que estaba diciendo, que no hay un movimiento político en España que garantice el progreso, no lo hay. Todo es socialdemocracia. Y Europa también, ¿eh? Entonces, pues, es el paso anterior quizás a la liberación del individuo. La religión, por ejemplo, el cristianismo, es una religión que afortunadamente ha permitido a sus fieles irse saliendo poco a poco y sustituir los parámetros religiosos, tanto de fe como rituales, por una ética personal que te permita estar bien contigo mismo y con tu entorno, y que tu entorno funcione bien gracias a ti, y que tú ejerzas sinergia, que se llama, con tu familia, tus amigos, tu entorno, tu trabajo, etc. Sin necesidad de recurrir a normas básicas dictadas por ninguna religión milenaria. Pues claro, esto no ocurre con el Islam, no vamos a hablar del Islam, esto es otro vídeo, el Islam, pero lo que sí quiero decir es que estamos en un paso, mucha gente estamos en un paso en que ya no nos hace falta, digamos, la religión para saber si estamos teniendo un comportamiento aceptable por nosotros mismos, aunque todo esto es muy complejo, ¿no? Porque uno está lleno de rémoras que le tiran hacia abajo, miedos, etcétera, que eso no quiere decir que uno ya está liberado para nada, ¿no? Pero tiende a liberarse.
Y también hay individuos que necesitamos que el Estado nos deje un poco en paz, que nos deje en paz, que deje en paz a la gente crecer, que si alguien quiere poner una empresa, que no lo frían a impuestos hasta que lo agosten, ¿no? Entonces, si acabas agostando al empresario, pues te quedas sin empresa y este no puede prosperar, no puede dar puesto de trabajo, en fin, la riqueza muere. Entonces, el Estado es lo contrario del progreso. Un gobierno del PSOE y de Podemos es lo contrario a un gobierno de progreso, porque el progreso no es deberse a una institución pública y tener que rendirle cuentas de todo lo que uno hace, ¿no? Si quieres fumar en un bar, por ejemplo, ya no se puede fumar en los bares. ¿Por qué? Pues porque el Estado lo ha prohibido. Bueno, no hay bares donde se pueda fumar, no. ¿Por qué? Por vuestro bien. ¿Me quiere dejar morir como yo quiera? Y si somos unos cuantos que hemos decidido morir fumando, ¿qué más da si no molestamos a nadie? Estamos en un bar donde podemos fumar. No, no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿no? Y así todo, ¿no? Así todo. No me parece bien, ¿no? Los que somos liberales, yo soy liberal, pues nos parece lo contrario del progreso. Entonces, si nos atenemos a la verdad, aquí los únicos verdaderamente progresistas que hay en España, y me atrevo a decirlo con claridad, somos los liberales, porque no queremos que nos pise el Estado más el cuello, no queremos que se metan en nuestra vida, no nos hace falta el Papa para decirnos si estamos obrando bien o mal o qué es lo que debemos hacer con nuestra familia. No tenemos por qué rendir cuenta de todo lo que hacemos a alguien que es completamente ajeno a nuestras vidas. Y queremos crear riqueza, tener una empresa, ¿no? Emprender algo, tener iniciativas sin que nos machaquen. Y también yo he estado trabajando en un sitio donde nos han machacado, no nos han dejado libertad ninguna, las manos cogidas, ¿no? Con esposas, ¿no? Sumisión absoluta, ¿no? A un poder absolutista. Y nadie trabaja bien así, nadie, no se puede, ¿no? No se puede trabajar, ¿no? Sobre todo los que nos sobra tanta vigilancia y tanta sumisión, ¿no? Y no porque queramos hacer nada que haga daño a nadie, simplemente porque queremos tener una vida que nos dejen en paz, que nos dejen en paz. Entonces, insisto, gobierno progresista, desde luego, con el PSOE de ninguna manera, con Podemos ni hablemos, ¿no? Y con el PP tampoco, porque son socialdemócratas igual, ¿no? A Albert Rivera ni lo considero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nada, asumir que los verdaderos progres somos los liberales, los únicos progresistas de verdad que hay en España y en Europa somos los liberales, porque estamos muchos pasos por delante de toda esta maraña de gente chusma política, sin ideología y sin saber discernir claramente las ideas fundamentales unas de otras. Entonces, cuando oigan ustedes decir a Pedro No Sánchez, un gobierno de progreso, descojónense. Adiós.